Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En medio de la crisis eléctrica, los embalses han alcanzado niveles mínimos, esperando precipitaciones en el Austro y en las áreas donde se ubican las centrales hidroeléctricas. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el ingeniero Bolívar Erazo, director del INAMI. Ingeniero Erazo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Un gusto acompañarles. Gracias por estar junto a nosotros. Algo de lo que los ecuatorianos tenemos que estar muy pendientes en la actualidad es de los pronósticos del clima. Y no precisamente porque queremos saber si llevar o no sombrilla, sino que eso depende de tener electricidad o no en el país, lamentablemente. Parece broma, pero es nuestra realidad al momento. Dicho esto, ingeniero Erazo, ¿qué podemos esperar entre el 21 y el 31 de octubre? Sí, en el INAMI mantenemos justamente el monitoreo permanente y calculamos todos los días qué va a pasar en los siguientes días futuros. Tenemos varias herramientas para esto. Lo que les tengo por comentar de lo que podría ocurrir en la semana que estamos en curso es que sí empieza a existir un aporte de humedad desde la cuenca amazónica y de hecho ya ocurrieron unas pocas precipitaciones, sobre todo más localizadas hacia la región amazónica. Existen actualmente unos vientos que vienen desde la zona del oeste, que empujan esa humedad y no permiten que entre más hacia la estribación de la cordillera y hacia la zona interandina. La estribación de la cordillera, sobre todo, es en donde se ubican las principales centrales hidroeléctricas, hacia el norte, Coca-Cola Sinclair, y hacia el sur, el complejo Mazar Paute. Hay buenas noticias, una reactivación puntual de lluvias entre el miércoles y jueves de esta semana. Estos vientos que les cuento se debilitarían y un poco más de humedad desde la Amazonía sí podría ingresar más hacia la estribación de la cordillera y esto podría reactivar un poco unas lluvias moderadas en estas dos centrales importantes, Coca-Cola Sinclair y Mazar Paute. Esto es lo que esperaríamos para los días miércoles y jueves de esta semana. Algo de lluvias tal vez en esas zonas, que es lo que estamos esperando. Así es. En la misma lógica, también el fin de semana podrían haber otra reactivación entre el sábado y domingo. Podrían reactivarse también en estas zonas, en la estribación de cordillera. Incluso podría ingresar un poco de humedad también hacia la zona interandina, hacia la sierra, hacia la región sierra del Ecuador. Entonces, digamos que va a haber dos reactivaciones puntuales de lluvias, en miércoles y jueves, y este fin de semana que se viene. Entonces, serían unos aportes de lluvia para la estribación de la cordillera, que sí son buenas noticias. Por supuesto, el escenario ideal sería que se reactiven un montón de precipitaciones. En el Austro principalmente. Exactamente, porque como bien lo habrán escuchado, el escenario ideal, digamos, es que existan lluvias continuas de entre 10 y 15 días en la zona del Austro para que se recuperen de forma permanente, digamos, los caudales de los ríos que aportan al embalse Mazar y luego todo el complejo Mazar Paute Sopladora. Pero sin embargo, como les digo, nosotros monitoreamos permanentemente y las noticias más recientes es estas reactivaciones de miércoles y jueves y el fin de semana que se viene. Pero por el momento no vemos que va a haber esa cantidad de lluvia, que es lo que estamos esperando los ecuatorianos en este momento. Así es, porque también hay que comprender que el mes de octubre es un mes de transición. Es decir, pasamos de los meses bastante secos y de hecho este año fue anormalmente más seco en la época seca que acabamos de pasar. Hasta el 26 de septiembre las lluvias incluso fueron tan deficitarias que marcaban récords de los últimos 45 61 años. Y es en los últimos días de septiembre, días iniciales de octubre, que empiezan estas reactivaciones. Luego una pausa de lluvias, que fue la semana anterior, que también lo comunicamos. Hubo una pausa bastante de todos esos 5 o 7 días, con muy pocas o nada, o con muy pocas lluvias.
y esta semana hay una nueva reactivación. Entonces, es octubre así, un mes de transición Ahora, entre el que pasamos de la época seca hasta que paulatinamente esperamos que vengan mejores condiciones de lluvia los siguientes meses. Ahora, cuando estamos hablando de que es que octubre es un mes así de transición, leí en una publicación de la NASA que la tasa de cambio desde mediados del siglo XX no tiene precedentes en milenios. Esto significa que hay serios, gravísimos cambios en el clima global como consecuencia justamente del calentamiento, de que el mundo se está calentando, y esto tiene efectos, por supuesto, evidentes en los climas locales. Eso es lo que también estamos viendo nosotros, justamente por esta sequía que se ha profundizado, y tal vez no todos los meses van a ser, como decimos ahora, bueno, es que esto se da porque es octubre. Tal vez en algún momento esto siga cambiando y estemos en un clima cambiante continuamente. Así es justamente eso. Ya estamos, digamos, los últimos años, ya no se siente que se comporten como tradicionalmente deberían comportarse las lluvias, las temperaturas y demás. Estamos experimentando estos valores extremos, es decir, periodos con muy poca lluvia y periodos en los que luego se concentra la lluvia en cortos periodos de tiempo, en horas o en pocos días, en lugar de distribuirse esa lluvia en un periodo más homogéneo como antes ocurría. Y que existan estos extremos de muy poca lluvia y el contrario, esos dos extremos de muy poca lluvia y mucha lluvia, sí son consecuencias del cambio climático. Es una señal de cambio climático, que por supuesto no es que solo nos afecte a nuestro país, sino más bien es Al una mundo crisis entero, global claro. y regional a propósito de la época de déficit hídrico que estamos pasando, que fue más aguda hasta finales de septiembre, pero es algo regional, todos los países de la región centro-norte de América del Sur, me refiero a Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela. Toda esta parte centro-norte de América del Sur estamos experimentando estos déficits hídricos bastante importantes, y lo habrán notado, en meses anteriores existieron incendios importantes en nuestro país, en Bolivia, en la cuenca amazónica en Brasil. Existieron restricciones de agua potable en la ciudad de Bogotá, en Colombia, por ejemplo. Fue el caso también aquí en Quito. Entonces estamos experimentando estos extremos. En este caso, en estos meses de muy poca lluvia, de lluvia que está bajo los valores promedio históricos. Entonces sí, es también una consecuencia del cambio climático, esta presencia de los extremos, de mucha agua y en este caso muy poca agua. Como se da, por ejemplo, también en latitudes más altas, en otras zonas donde las precipitaciones han sido mucho más intensas, y obviamente esto también ha provocado daños en las localidades donde se presentan, porque como lo decía hace un momento, no solamente es en esta zona, sino que es a nivel mundial todo este cambio climático que se está dando. Así es, esto es global. Por ejemplo, en Europa, en latitudes más al norte, cuando llega el verano, cada verano experimentan un nuevo récord de temperatura. Ha sido la lógica de los últimos 2 años, por ejemplo. Temperaturas en Europa que sobrepasan los 42, 43 grados centígrados. Son veranos anómalos, son veranos que se los cataloga como olas de calor. Asimismo, en otras épocas hay lluvias que ocurren en muy pocas horas, mucha cantidad de lluvia que no logra infiltrarse en el suelo y fluir de forma más lenta en la superficie, y provoca inundaciones. Entonces, estos extremos, como les menciono, de muy poca lluvia, altas temperaturas o muchísima lluvia que causa inundaciones, estos extremos se están volviendo cada vez más frecuentes a nivel global, regional, y por supuesto nosotros no somos aislados, somos parte de la región de América del Sur y también experimentamos estos extremos que tienen que ver con el cambio climático, gases de efecto invernadero y un planeta que está más caliente por los mismos efectos del cambio climático. Ahora, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué podríamos esperar entonces de los pronósticos? ¿Qué tan precisos serían? Como nos estamos manejando, como la atmósfera está tan dinámica y existen
estos extremos, nos estamos manejando solo con pronósticos a las 2 siguientes semanas para Periodos cortos. asegurar más asertividad, es decir, menos incertidumbre. Porque si queremos proyectarnos a siguientes meses, como la atmósfera ya no, como les menciono, no se comporta de forma tradicional, más bien nos estamos limitando a análisis de 1, 2 semanas para no dar incertidumbres muy altas si es que queremos decir qué va a pasar en noviembre, qué va a pasar en diciembre. Entonces, más bien digamos que esta ventana Plazos de tiempo cortos. de 1 y 2 semanas es lo que nos está funcionando mejor para ir monitoreando cómo se están moviendo las masas de aire, húmedo, seco, los vientos, en dónde se están concentrando la humedad, en qué zonas potencialmente habrían buenas condiciones para lluvia. Entonces, con esta ventana de tiempo más bien nos está yendo mucho mejor, sobre todo porque estamos en un mes de transición que es octubre. Y con esto pues esperaremos las lluvias del miércoles y jueves y también tal vez esta reactivación el fin de semana en zonas que de alguna manera va a ser positivo que caigan estas precipitaciones. Sin embargo, necesitamos comprender y adaptarnos a estos cambios para que las comunidades podamos seguir prosperando en un clima, como le hemos dicho en esta entrevista, cambiante en la actualidad y en el futuro. Gracias nuevamente al ingeniero Bolívar Erazo, director del INAMI, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Una muy buena noche. Usted está escuchando Notimundo.